Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Pocos pulsos y pujas económicas en el país generan tanta expectativa y tensión como lo es el alza del salario mínimo para el año siguiente. Estamos en ese momento. Ha comenzado un primer acercamiento esta semana entre gobierno, gremios y sindicalistas, trabajadores. ¿Cuál debería ser el aumento del salario mínimo dada las condiciones complicadas y difíciles de este 2020, agravadas por la pandemia y la crisis económica? Vamos a darle dos miradas, como siempre nos gusta, a este tema. Tenemos a Jorge Bedoya, presidente de la SAC, de los gremios económicos. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Bedoya, qué gusto, como siempre, tenerlo aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, un saludo muy especial a usted y a toda la gran audiencia de Noticias Caracol. Y del otro lado está el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, quien también nos complace mucho tenerlo a esta hora de la mañana. Diógenes, un abrazo. Muy buenos días, un abrazo para todos y a la enorme audiencia de Noticias Caracol. Muchísimas, no sé con cuál empezar, se los confieso, pero ojalá podamos ser muy breves y concretos para darle mucho despliegue a este tema que es tan importante para los colombianos. Doctor Bedoya, vamos a empezar con usted. ¿Cuánto debería ser el incremento del salario mínimo? Pues mire, Juan Diego, el incremento del salario mínimo debería ser una cifra, primero, que garantice que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantiene intacto. Segundo, que contempla los parámetros técnicos como son la inflación y la productividad. Tercero, que tenga presente que la tasa de desempleo es del 14.7% y que tenemos que recuperarnos. Y cuarto, que tenga presente que la actividad económica todavía está muy lenta. Necesitamos ponerle plata en el bolsillo de la gente, pero también la posibilidad de que las empresas, que son las que pagan esos salarios, salgan adelante en el 2021. Así que a todos nos toca poner un poquito para ese salario mínimo en el 2021. ¿Se la juega y se aventura a dar una cifra? No, Juan, porque es que las cifras van a ser oficiales ya cuando hagamos las posturas el día 10 de diciembre. Estamos esperando la información del gobierno. Ayer nos dieron la tasa de productividad que desafortunadamente fue negativa. Esperamos ahora el tema de inflación y ya el 10 nos reuniremos y tanto las centrales obreras que ya dejaron ver su cifra, pero los gremios de la producción buscaremos ponernos de acuerdo para dar una cifra realmente que cumpla con esto. Más allá de la cifra, aquí lo importante es que sean propuestas aterrizadas a la realidad, consecuentes con lo que está pasando en el país y con una situación excepcional como la que estamos viendo, que es esa destrucción masiva de empleo por el coronavirus. Hoy el salario mínimo de la gran mayoría de trabajadores de nuestro país es 877.802 pesos, más un auxilio de transporte de 102.853 pesos, en total 980.857. Diógenes, para ustedes, ¿cuánto debería ser el incremento? Partimos de que hay que meterle mucho dinero al bolsillo de los colombianos, pero dineros frescos, que es a los sectores de menos ingresos y a los que no tienen ingresos. La fórmula nuestra debe ir acompañada de la mano del Estado, es decir, no recargamos la propuesta en el empresariado y tiene 4 componentes en el que, repito, es la mano del Estado que en emergencia debe ir siempre ahí acompañando. Primero, salario mínimo de 1 millón de pesos y un subsidio de transporte de 120.000 pesos. 2, que el gobierno asuma plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas para devolver esos empleos perdidos, inyectar recursos con esa nómina y reactivar todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Tercero, que el gobierno establezca y otorgue a estas familias que no tienen ingresos o que están sin empleo una renta básica durante el tiempo de la crisis de un salario mínimo. Y cuarto, el gobierno debe derogar el decreto 1174, que hizo una profunda reforma laboral y pensional y deslegitimó totalmente la misión de empleo. En el caso del millón de pesos, nosotros pensamos que el gobierno debe establecer un subsidio a parte de ese incremento como una ayuda también a todos los empresarios del país. Esa es nuestra fórmula, es una fórmula de crisis, es una forma atípica porque estamos en una situación atípica. Mejor dicho, subir de 877.802 a 1 millón de pesos el salario mínimo. ¿Usted lo ve viable, doctor Bedoya? Pues mire, Juan, eso es una fórmula que sin duda alguna es atípica, como dice Diógenes, a quien le mando un saludo, pero yo creo que desafortunadamente está alejada de la realidad, y no porque no sea deseable, sino simplemente porque es que el Estado, como dicen, está resteado y no tiene la plata para hacer eso. Ya todos lo hemos visto, las ayudas que el gobierno nacional ha dado a lo largo de este año, y por eso es que nosotros decimos, hombre, pues buenas las propuestas, pero hay que aterrizarlas. Si este país llega con una inflación del 2.5, una productividad negativa del menos 0.6 o menos 0.5, por ahí está, pues obviamente pensar en un incremento del salario mínimo de 14, de 12%,
pues francamente no es real. Entonces ahí es donde ese abismo que decían al principio de este noticiero, pues seguramente ojalá nos podamos acercar, pero pues si no nos logramos acercar y concertar, pues el gobierno tendrá que expedir el salario mínimo por decreto. Pero lo que tiene que tener claro la población colombiana es que se va a proteger el poder adquisitivo de los colombianos. Aquí hay gente que ha dicho que es que no se va a incrementar el salario mínimo, para nada. Por eso es tan importante el dato de inflación, pero también hay que tener en cuenta algo, Juan, y es que la tasa de informalidad laboral en Colombia es del 42%, es decir, de los 21 millones de ocupados, menos del 40%, más del 40%, perdón, ganan menos de un salario mínimo. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que se formalice esa gran cantidad de población y la que está formalizada que tenga un incremento de salario mínimo que le proteja su poder adquisitivo, que no se lo coma la inflación como se dice coloquialmente, pero de esta manera tenemos que aterrizar las propuestas a que sean viables y por eso también será importante conocer cuál es la posición del gobierno nacional en este tema. ¿Lo ve usted así, Diógenes, poco alejada de la realidad, la propuesta de ustedes? No, en absoluto. Va inclusive en concordancia con las cifras del DANE y con lo que han planteado todos los economistas de que hay que reactivar la economía. El crecimiento va a caer según cálculos entre el 6 y el 9%. Esto es desastroso. A nosotros no nos interesa como trabajadores porque el empleo tampoco se ha podido reactivar a pesar que el 90% de la economía se ha reactivado ya. Y el responsable fundamental de la caída del crecimiento, y era lógico por el confinamiento, ha sido la caída del consumo de hogares. Entonces, el problema fundamental no es mantener el poder adquisitivo de la población que hoy está en unos niveles muy bajos, sino incrementarlo y activar ese círculo virtuoso en el que si los hogares consumen más, el productor tiene que producir más, la empresa tiene que producir más, el que vende más y entonces tiene que tener más empleados. Nosotros lo que necesitamos es que el señor del restaurante venda más, que los grandes centros comerciales vendan más, que el que hace bicicletas vende más, que los que venden motos y carros vendan más, que el señor informal de la calle inclusive venda más. Y usted no puede lograr que se venda más sobre la base de que la gente tenga menos dinero o no tenga más dinero. Eso es lo que sustenta principalmente nuestra fórmula desde las centrales, que la hicimos, como ya mi doctor Bedoya, igualmente buenos días, sí. La hicimos hace más de 3 semanas. ¿No suena sensato eso, doctor Bedoya, ponerle más plata en el bolsillo a la gente para que compre más y toda la cadena económica y productiva se incentive? Claro, Juan, y es que en eso coincidimos con Diógenes, pero es que aquí nadie está diciendo que le vamos a poner menos. Y ahí sí yo creo que hay una imprecisión. Aquí lo que se está diciendo es que ¿cuál es el incremento del salario mínimo? Ponerle menos a la gente sería que el incremento del salario mínimo estuviera por debajo del crecimiento de la inflación. Téngalo por seguro, eso no va a ocurrir. Pero de ahí a decir que ponerle más es incrementarle el 12% porque la gente va a consumir más, seguramente es así, pero yo también le digo, el empresario, que es el que paga los salarios, va a tener unos costos del 12%, pero las ventas no le van a crecer el 12%, porque es que hemos perdido más de 1,5 millones de puestos de trabajo que no necesariamente se van a generar por, como dicen, generación espontánea. Entonces, por eso es que la cifra, que puede sonar muy bonita y muy buena, pues que no quiere ganar más plata, por eso hay que aterrizarla a la realidad para que, claro, se le dé más billete en el bolsillo a los consumidores, garantizándole que está inclusive por encima de la inflación, pero tampoco decir que es que le vamos a dar el 12% y que eso se va a trasladar en que el empresario venda más, pero es que el empresario también tiene costos de más, y por eso es que la situación no es tan fácil como echar una propuesta al aire que suena muy bonita para todo el mundo, pero que en la realidad los que pagan los salarios, que son los empleadores, pues obviamente tienen también que tener en cuenta los costos en una economía, Juan, que es que se está destruyendo, que hasta ahora se viene recuperando, y eso es lo que esperamos que también tengan presente las centrales obreras, porque ahí seguramente Diógenes dirá, claro, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, y coincidimos, pero el gobierno está resteado. Si no, entonces, ¿qué va a pasar? Una reforma tributaria. Entonces, como ha dicho el viceministro de Hacienda, clavémosle el 19% del IVA a la comida de los colombianos. Ahí no hay ningún sentido. Entonces, por eso, la propuesta, pues bienvenida, ni más faltaba, hay que discutirla, pero tenemos que analizarla con sensatez para ver qué es lo real, para también conocer el Estado donde puede apoyar y, como dice Diógenes, pensar fuera de la caja, pero obviamente que resolvamos este círculo vicioso de desempleo, informalidad laboral y garantizarle el poder adquisitivo a los trabajadores. ¿Es insensata? ¿Ustedes se han puesto en los zapatos de los empresarios, Diógenes, para hacer esa propuesta?
Por eso la propuesta nuestra va acompañada de lo que hemos llamado la mano del Estado. Nosotros hemos demostrado que el Estado no está restreado, hay reservas internacionales que sin lastimar el prestigio del Estado en la banca internacional se pueden utilizar, unos 10.000 millones de dólares, que son 40 billones de pesos aproximadamente. El gobierno puede adquirir un endeudamiento que es muy manejable y muy elástico con el Banco de la República a través de emisión monetaria, pero si hay una parte, mi apreciado doctor Bedoya, que nosotros no consideramos indeseable, es que hay una propuesta del Consejo Gremial para crear 1 millón de empleos con el 80% del salario mínimo. Eso no es justo, eso me parece una vivatada de quienes lo están planteando, de que como no hay empleo aguante, que le pague menos para darlo, y nosotros sí estamos absolutamente convencidos que no es manteniendo el nivel adquisitivo de la población, sino incrementándola, sobre todo dándole al que no tiene ingresos, porque esos son recursos frescos, con la misma plata que está circulando, que es la que tenemos empleo, la que está produciendo unos niveles de ejecución económica en el país, esa plata no está dando para la reactivación. Por ejemplo, pagar la prima adelantada, claro, estimula el ingreso en noviembre. Bueno, ¿cómo se va a reflejar en diciembre? ¿Cómo se va a reflejar en el mes de enero? O la plata que tiene la gente en los fondos de cesantía. No, nosotros estamos hablando de dinero fresco y eso significa más y significa la mano del Estado, porque hacemos esa claridad. No estamos desde ningún punto de vista señalando que es el empresariado el que tiene que asumir plenamente esta necesidad de mayores ingresos de la población. ¿No es momento de ese sacrificio de los empresarios, como lo plantea Diógenes, doctor Bedoya, y que pues repartan un poco más la riqueza? Pues Juan, es que yo le quiero decir, aquí los sacrificados hemos sido todos. ¿Cuántas empresas no se quebraron durante el coronavirus? Mire que hasta ahorita se está reactivando el turismo, hasta ahorita se está reactivando el comercio. ¿Y reactivarse qué es? Poder volver a abrir. Y para poder volver a generar trabajo hay que poder volver a abrir, pero hay que vender. ¿Y quiénes son los que tienen salario? Los que afortunadamente no sufrieron o no sufrimos, claro que me incluyo, porque éramos parte de un sector esencial para la economía. Entonces, ese sacrificio ya estuvo y el sacrificio no va a parar, porque es que aquí no nos podemos meter cuentos que entonces la vacuna, ya vamos a estar todos vacunados el año entrante, vamos a tener que seguir usando el tapabocas, el distanciamiento social y seguramente va a haber restricciones de actividades. Entonces, todas esas variables, y por eso este año es excepcional en esa concertación, porque a mí no me gusta llamarlo negociación, sino concertación del salario mínimo, y ahí es donde el sacrificio lo estamos haciendo todos. Pero fíjese que Diógenes menciona un tema muy importante, y es, hay una gran cantidad de población de colombianos, que son más de 10 millones de compatriotas que están en la informalidad laboral. Por eso, dentro de esas medidas, pues ojalá también las centrales obreras se dieran a hacer una reforma laboral para que podamos formalizar a esos más de 10 millones de colombianos que no les importa lo del salario mínimo porque nunca lo van a ver. Entonces, ojo que hay una gran cantidad de elementos que hay que considerar en una propuesta que es creativa, pero lo digo con mucho respeto con Diógenes, es muy alejada de la realidad. Y también le quiero aclarar algo, esa propuesta del 80% es de unos exministros. Nosotros desde el Consejo Gremial lo que hemos propuesto es, por el contrario, proyectos, el tema de obras públicas para generar empleo, y sin duda alguna los 5 gremios que estamos en la concertación del salario mínimo tenemos una aproximación de esos parámetros, garantizarle el poder adquisitivo a la gente. Aquí ese salario tiene que estar incrementado por encima de la inflación, pero por supuesto que sea realista y que podamos entre todos llevar un año 2020 que no se ve bueno. La inflación está proyectada a un 2%, es decir, si el alza debiera estar por encima del 2%, podría ser que ustedes plantean un 3%, es decir, 25.000 pesos redondeando, y se estaría por encima de la inflación, y con eso... Pues Juan, es que como le digo, las cifras ya de la negociación o de la concertación serán el próximo 10 de diciembre, pero pues sí, téngalo por seguro, no puede ser menos del valor de la inflación, porque pues evidentemente no se puede comer la inflación, el ingreso de los trabajadores, de todos, de los que ganan un salario mínimo, los que ganan más de un salario mínimo. Y eso es parte de la concertación y la discusión. Ya tuvimos la cifra de productividad que ayer nos la dio el Dani, fue negativa, hombre, terrible, pero bueno, avancemos en lo que ocurra el día de mañana con las otras cifras y ya la otra semana tendremos un panorama más claro y ojalá logremos este año concertar el salario mínimo, porque el año pasado no se logró. Productividad negativa, reveló el Dani ayer, Diógenes. ¿Cómo entender eso? Y es uno de los parámetros clave para fijar el alza del salario mínimo.
En general, el producto de los trabajadores genera plusvalía, genera ganancia. Nosotros por eso no compartimos el sistema de medición que tiene el DANE para la productividad, y en ese contexto es que señalamos además que no pueden aferrarse quienes plantean la discusión de que es salario mínimo sobre la base simplemente de productividad, sobre la base de inflación, porque la atipicidad, todo coincidió también todos los economistas, diría yo, de todos los pelambres en señalar que era sin ortodoxia. Por eso el gobierno modificó la regla fiscal, modificó el índice hacia arriba del déficit fiscal, modificó hacia arriba el índice del déficit de cuenta corriente, modificó el tope de la deuda, y en ese contexto nosotros por eso colocamos la cifra, porque consideramos que colocando la cifra la hacíamos coherente con los 4 componentes que ya señalamos, en el que ratificamos la mano del Estado debe estar presente. Así se lo dijimos al ministro del Trabajo: no vayan a asumir esta vez, aunque nunca lo hemos compartido, de que su papel en la comisión es de mediación para una concertación, sino que el gobierno debe decir cómo va en la reactivación económica a través de los salarios y del poder adquisitivo de los hogares. Claro. La mano del Estado, doctor Bedoya, ¿qué tan viable la ve usted cuando el Estado mismo, lo acaba de decir, podría contemplarse una reforma tributaria para el próximo año hasta de 20 billones? Es decir, meterle la mano otra vez a la gente con impuestos para cubrir el déficit. ¿Cómo entender eso? Pues mire, por eso nosotros desde la SAC siempre hemos dicho, aquí no se puede pensar en cargarle el 19% del IVA a la comida de los colombianos, porque si lo que se busca es un recaudo fiscal mayor, pues los grandes expertos de estos temas han dicho, bueno, entonces vámonos por los bienes que son exentos y excluidos, que prácticamente es la canasta básica de los colombianos. Entonces, si eso al final del día no se puede hacer, porque honestamente no creo que el gobierno vaya a tomar esa iniciativa, y mucho menos el Congreso de la República en un año que ya es preelectoral, pues obviamente aquí nos toca apretarnos al cinturón a todos. Entonces, las propuestas que hacen las centrales obreras, coincido con Diógenes, pues habrá que ver qué dice no el ministro de Trabajo, sino el ministro de Hacienda, que es el que tiene la chequera, y de esa manera mirar qué es viable o no. Pero en ese sentido, por eso es importante aterrizar la propuesta a la realidad. Nadie la está descalificando. Lo que estamos diciendo es, cada quien tiene su propuesta, miremos a ver qué se puede y qué no se puede. ¿Cuál va a ser la mano del Estado en esto? Porque el Estado también tendrá que decir, oiga, yo puedo hasta acá. Ya hizo lo del PAEF, el tema de la nómina, que son cosas que se buscan mantener hasta el año entrante. El tema de las ayudas a las personas que están en la informalidad laboral, es que no nos olvidemos, son más de 10 millones de compatriotas que están en la informalidad laboral y que a ellos el régimen laboral hoy en día no les sirve, y por eso nosotros siempre hemos dicho, hombre, aquí hay que hacer una reforma laboral que permita formalizar esa mano de obra para que tengan la protección que no tuvieron durante esta pandemia, pero también nuestros compañeros de las centrales obreras se niegan a una reforma laboral. Entonces, esto tiene muchas más cosas que la simple discusión de un tema tan importante como es la concertación del salario mínimo, y pues ojalá esto dispare la posibilidad de abrir esas reformas que necesita el país y que a veces se desorienta a la población diciendo que es que eso va a ser malo para la generación de empleo. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se le agota a uno con estos temas tan importantes para el país, para los colombianos. Diógenes, ¿algo que quiera agregar y rematar ahí? 30 segunditos, por favor. El empleo no se genera con reforma laboral flexibilizando las laborales. El empleo se genera generando fuentes de empleo. Tenemos que dejar de importar 14 millones de toneladas de alimentos y dejar de importar lo que este país puede producir a través de la transformación manufacturera. Esas son decisiones radicales, pero si no se generan fuentes de empleo, no hay empleo. No es con reformas laborales, es con otro modelo de desarrollo, de más desarrollo productivo interno, defendiendo el mercado interno e incrementando el consumo de los hogares. Eso lo demostró ya la humanidad en los países más exitosos. Claro. ¿Algo que agregar el doctor Bedoya? Sí, Juan, que no terminemos como en Venezuela, que allá decía ayer ese bandido de Diosdado Cabello, que el que no vota no come. Ojo con esas ideas populistas. Aquí lo que hay es que aterrizar estas cosas a la realidad. Lo que está en juego es la generación de empleo y la creación de empleo para todos los colombianos. Nosotros estamos hablando de modelos muy distintos al de Venezuela, es de crecimiento en general y de riqueza en general para todos. Bueno. Pero con medidas reales, Diógenes, no hay que confundir. Ay, mi doctor Bedoya.
las dos posiciones, los gremios, los sindicalistas, como nos gusta aquí en Noticias Caracol. Creo que quedan con mucho más contexto nuestros televidentes para entender lo que está pasando. Doctor Bedoya, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A usted, Diógenes, un abrazo también. Y pues, buen día para todos. Muy complacido de tenerlos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para hablar de un tema que sin duda es muy polémico. Han oído ustedes las dos versiones, los empresarios, los gremios, que dicen que hay que proteger el empleo que ya existe, dar cabida a la informalidad para formalizarlo, proteger de los gastos a los empresarios, pero a los trabajadores que dicen que hay que meterle plata en el bolsillo a la gente para comprar más y generar mayor crecimiento económico. En fin, a los dos muchísimas gracias. 7 de la mañana, 32 minutos.